Este programa es presentado por Digitel, dilo todo con Digitel, Kenneth Cole, un pedacito de Nueva York en Caracas, Sustagen y Mamá, aliados por una nutrición más completa. Ferrara vive una experiencia única de innovación y estilo. Con Photoderm Kit de Bioderma su piel aprende. Photoderm Max Compact también de Bioderma, ideal para la protección diaria del rostro. Centro Comercial Casamol, variedad para remodelar, equipar y decorar sus espacios. Inate Caldé, más calcio, más fácil. Esto fue publicidad. Nos pueden seguir, nos pueden escuchar también por internet, por www.xfm.com. A esta hora estamos en Caracas, luego de las 6 ya en circuito digital, llegando a Puerto La Cruz, Barquisimeto y Puerto Cabello también. Saludamos ahora sí al periodista, escritor venezolano muy querido, Oscar Llanes, también cronista venezolano. ¿Cómo está, señor Oscar? ¿Cómo está usted, ciudadana? Bien, muy bien, gracias a Dios. Llamándolo para conocer un poco sobre nuestra ciudad. Bueno, llamándolo para conocer de Caracas, a propósito de su cumpleaños. ¿Qué quiere usted conocer de Caracas? Usted Dígame. como periodista, ¿qué hecho, qué evento noticioso, para empezar, recuerda del último siglo que haya ocurrido en la capital? Bueno, hay 3 eventos que los recuerdo mucho. En uno de estos 3 no participé porque estaba muy pequeño. Ajá. En los otros sí, pero los 3 me parece a mi juicio los más importantes. Primero, la muerte de Gómez. Uh-huh. La muerte de Gómez, que no fue en Caracas, sino en Maracay, tuvo una conmoción tremenda. Yo tenía 8 años, por ejemplo, y recuerdo que muerto Gómez todavía se le tenía miedo. Cuando uno decía de pronto, y murió el viejo, cállate, que las paredes tienen oído. Wow. ¿Cuánto Es tiempo decir, pasó? existía un miedo terrible, ¿no? Entonces, para mí, esa fue la noticia que me impactó más. Tenía yo 8 años. ¿Cuánto tiempo pasó para enterarse el país de la muerte de Gómez? Bueno, pues él murió en inmediato. 17, más o menos la noticia ya a la 1 de la madrugada en Caracas se sabía la información. Ya. Porque una emisora norteamericana, en donde está a la 1 de la madrugada, en un programa musical en donde estaba cantando Miss Croy, comenzó a cantar la canción que estaba de moda ese día, que era Begin de Begin, volver a empezar. Y entonces el narrador norteamericano suspendió la transmisión de Big Croy con el Begin de Begin para decir que en Venezuela había muerto el presidente de la República, general Juan Vicente Gómez. Y por ahí se enteraron buena parte de los venezolanos. Por ahí se enteraron los venezolanos. Imagínese. Y muchos creyeron que era mentira. Se supo que se confirmó la información cuando al siguiente día todos vieron en el Nuevo Diario la primera página con una gran foto del general Juan Vicente Gómez que decía: ha fallecido el benemérito general Juan Vicente Gómez, presidente de Venezuela. Y a pesar de lo dictador que era, fue un funeral muy asistido, ¿no? Perdón, no te A entendí pesar bien. de lo dictador que era, fue un funeral muy asistido. Sí, claro. Era un hombre que vivía vibrando, ¿no? Sí. ¿Y qué otro hecho recuerda usted de Caracas, del último El siglo? de Gómez fue el más impresionante, evidentemente, porque transformó la vida venezolana. El segundo en importancia, que me impresionó mucho, y participé transmitiéndolo por televisión y por radio, fue el terremoto de Caracas. Uh-huh. El terremoto de Caracas causó una impresión en mí tremenda, porque dividió la ciudad. Es decir, la gente rica fue la que soportó la fuerza del terremoto. A la gente pobre no le pasó nada. Entonces, por ejemplo, Katia, ¿verdad? Antímano, etcétera. La gente estaba totalmente ignorante del terremoto. En cambio, la gente que tenía dinero sufrió el terremoto. Entonces, los Palos Grandes, las urbanizaciones más modernas, Uh-huh. ¿verdad? Bueno, Sheraton y toda esa serie de urbanizaciones sufrieron el terremoto, pero el país pobre no sufrió el terremoto. Eso me impresionó bastante. Esa es la segunda importancia. ¿Y a usted le Y la tocó, tercera, que antes me de pasar, impresionó mucho, a fue la tercera, el de Oscar? La Guaira, la tragedia de La Guaira, que fue importante también, ¿no? Son tres informaciones que causaron mucha importancia, pero hubo muchas otras que causaron vida en la ciudad. Vida, digo, porque la gente se resistía a creer que eso era verdad. Por ejemplo, el entierro del general Medina. El entierro del general Medina, el cortejo en llegar al cementerio, duró 8 horas. No. Un verdadero récord. La gente lo llevó desde el country hasta el cementerio general del sur. 8 horas duró. Superó en tiempo al entierro del doctor José Gregorio Hernández. Qué bárbaro. Ahora, Oscar,
A mí me gustaría, antes de seguir hablando de otros hechos noticiosos, centrarme con usted en lo que fue el terremoto de Caracas. Ese fue el de 1967. ¿Qué edad tenía usted para ese momento? ¿Para el terremoto? Sí. Bueno, chicos, es fácil sacar la cuenta, ¿no? Yo en este momento tengo 45 años. Entonces, con el terremoto, y vamos a ver cuánto tenía, ¿no? Recuerdo exactamente. Como periodista lo cubrió, ¿no? Le tocó cubrirlo. Sí, claro, te estoy diciendo, todos esos hechos los cubrí, menos el de Gómez. La muerte del general Juan Vicente Gómez, que tenía 8 años. Y como periodista, ¿qué fue lo que más le impactó, aparte de ver que la sociedad, sí, que aparte de ver que precisamente las... Como periodista, lo que más me impactó, te lo digo sinceramente, fue el caso Medina. Ya. El caso Medina, porque ver un entierro que duran 8 horas en llevar al difunto hasta el cementerio caminando, no se ha visto más. Eso fue impresionante, ¿no? Claro, a mí particularmente como periodista me impresionó el que usted mencionó, el deslave de Vargas del año 99. Claro, el deslave de Vargas, que fue impresionante también. Sí, sí, sí. Aunque se dice que, bueno, que ahí en Vargas ocurrió un episodio similar, pero con menos gente, 50 años o 100 años antes, porque de hecho muchas de las preguntas que uno se hacía era de dónde salían las rocas. Sí, sí, sí. Pero de todos esos hechos, te digo, el más impactante de todo, evidentemente, fue la muerte del general Juan Vicente Gómez. Claro. Y hábleme de las esquinas de Caracas. Particularmente usted, ¿cuál de ellas le llama la atención sobre la base de la historia que tiene? Bueno, te voy a decir una cosa. A nosotros desde pequeños en las escuelas se nos enseñaba a amar las esquinas. Entonces nos daban unas clases en donde nos contaban las cuadras, las esquinas. Caracas de norte a sur, y comenzaban por la puerta de Caracas y terminaban ya, prácticamente terminaban, como te iba a decir, terminaban allá, en el Guaire, ¿no? Uh-huh. Bueno, de norte a sur, de este a oeste. Entonces nosotros amábamos las esquinas. Entonces para nosotros nos decían, por ejemplo, las esquinas, y todas las esquinas eran, por ejemplo, Pelelojo o Peligro. Uh-huh. O sea, todo el mundo sabía lo que era. Y nosotros conocíamos la historia de las esquinas, porque en las escuelas nos la enseñaban. De Conde a Principal, uh-huh, de Veroja a Ibarra. Nosotros sabíamos de memoria el nombre de todas las cuadras alrededor de la Plaza Bolívar, porque desde pequeños en las escuelas nos decían que ese era el cuadrilátero histórico de la ciudad de Caracas. ¿Y de dónde viene? Nacido Venezuela, lo que era verdad. ¿Y de dónde viene la tradición de ponerle nombre a las esquinas? ¿Perdón? ¿De dónde viene la tradición de ponerle nombre a las esquinas? Bueno, las esquinas de Caracas tienen una particularidad que la gente joven las ha ido olvidando. Cada esquina de Caracas tiene una historia y su nombre sale de esa historia. Ya. Es decir, Caracas tiene esquinas que su nombre no es por un capricho. Cuando tú dices Pelelojo, no, puede que a alguien se le ocurrió ponerle Pelelojo, porque ahí alguien peló el ojo, no. Porque la siguiente esquina era Peligro. ¿Y de dónde? Sino porque había que pelar el ojo, porque te asaltaban los japoneses ahí de noche, porque la esquina siguiente se llamaba Peligro, era peligrosísima. Parece. Del Peligro a Pelelojo. ¿Y la esquina de las ánimas, de dónde viene el nombre? El nombre te lo dice las ánimas. Mira, el fantasma o las apariciones más respetadas de la ciudad de Caracas eran las de las ánimas. Porque las ánimas no eran un fantasma, sino era un grupo de aparecidos, ya, que salía en horas de la noche e iba rezando. Y ese rezo era como un murmullo que escuchaba la gente. Iban rezando, eso era lo que se escuchaba. Entonces la gente curiosa se asomaba por las ventanas a ver, y dicen que veían a una serie, 50, 60 mujeres vestidas de blanco, que iban murmurando oraciones, esas eran las ánimas. Decía que todo aquel que veía a las ánimas y al día siguiente no iba a la misa o iba a la iglesia a pedir perdón por todos sus pecados, le iba a ocurrir algo malo. Entonces la gente, cuando escuchaba las ánimas, automáticamente estaba pensando, ¿qué me va a pasar? Y con mucho cuidado abría los postigos de las ventanas de la sala para ver aquella procesión de fantasmas que iban... y al día siguiente estaban a las 7 de la mañana en la iglesia pidiendo perdón por todos sus pecados. Está bueno. Porque ibas a hacer noticias. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por habernos compartido parte de tus conocimientos sobre nuestra queridísima Caracas, Oscar Llanes. Fantasma. ¿Cuál es la esquina de Caracas que más te ha llamado la atención? Ay, la verdad es que yo creo que la esquina de Padre Sierra, la esquina de Sociedad. Hábleme de la historia de esa, ¿se la sabe? Sí,
Sí, cómo no. El Padre Sierra era un cura, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, ese cuadrilátero de la Plaza Bolívar, ese es sagrado. Esas eran las esquinas más famosas de Caracas. Torre, Madrice, Gradilla, Sociedad, Principal, las Monjas, esas eran las grandes esquinas de Caracas. Cuando la gente iba a visitar esas esquinas, las mujeres iban hermosamente vestidas. Y la gente que vivía por las parroquias lejanas en aquella época eran San Juan, ¿verdad? Era Puente Hierro. Decían voy para Caracas, porque Caracas era ese de cuadrilátero era Caracas. Ya. Los fantasmas más distinguidos aparecían en el centro de Caracas, el enano de la catedral, Increíble, ¿verdad? El descabezado de la gradilla. Eran fantasmas que molestaban a la gente, y un fantasma muy mamador de gallo era, ¿verdad?, el enanito de la cachuchita. El enanito de la cachuchita salía en la Plaza de la Misericordia. La Plaza de la Misericordia es la del Parque Carabobo. Salía ahí en la Plaza de la Misericordia. Si tú te quedabas en esa plaza y te daban las 12 de la noche, dentro de la plaza no encontraba salida, porque la plaza tenía entonces, que el Parque Carabobo, tenía entonces barandas, y las barandas tenían puertas, y tú no encontrabas la puerta de esas barandas, que era la salida, y cuando estaba buscando la escuchaba un silbidito, y el silbidito era un hombre con una cachuchita, que era el otro extremo de la plaza, y dentro de la plaza te hacía una seña con el dedo índice, para que tú fueras hasta donde él estaba. Por supuesto, la pisuña, ni que tú ni de milagro te ibas a acercar allí. Claro. Era donde tú te quedabas dando vueltas en la plaza, te desesperabas y te defecabas. Bueno, Oscar, te dejo porque se me acabó el tiempo, pero mil gracias por la información que nos has dado, Oscar Llanes, periodista, escritor venezolano. Que te vaya muy bien, Oscar. Cuídate mucho. De Caracas, que todavía sale. ¿Qué cosa que no escuché? Antes de dormir esta noche, recuerde a los fantasmas de Caracas, que todavía salen. Yo creo que lo que hay que recordar es más a los vivos que andan por ahí, delincuentes que tratan de asaltarlo a uno. Esos son peores, a eso hay que tenerles cuidado, los demás no. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, cuídate mucho, Oscar Llanes. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa a esta hora y en breve regresaremos. Quédese con nosotros, está escuchando Gladys en Kiss.